Bueno, voy a compartir con ustedes una experiencia que tuve como maestra de primero de primaria. Era un curso de 38 niños, todos entre los 5 y los 6 años. En ese curso había una niña negra preciosa. Era una de las más alticas del salón, delgadita, espigada, con trencitas, muy bonita. Ella llegó un día y me dijo: profe, las niñas no me dejan jugar con ellas. Yo le dije: ¿qué pasa? ¿Por qué no te dejan jugar? Y ella me dijo: porque yo soy negra. Entonces yo le dije a Erika: dame tiempo, déjame pensar qué hacer y te prometo que yo voy a intervenir, pero hoy no voy a hacer nada. La niña me dijo: bueno, listo. Yo lo pensé mucho y al otro día le dije a Erika: tú a partir de mañana vas a ser la maestra de educación física y nos vas a enseñar a bailar. Entonces me traes tu música, tu propuesta, cómo vas a hacer la clase y mañana la tarima es tuya. Llegó el viernes y eso fue lo que se hizo. Yo me subí a la tarima, le dije a los niños: Erika va a ser la maestra de educación física por un tiempo. Unos niños se fueron a jugar fútbol, otros niños se quedaron, las niñas se quedaron todas. Ella hizo su clase, las niñas insinuaron que ellas también sabían bailar y yo dejé la cosa así. A la semana siguiente, Erika volvió a ser la maestra y a raíz de que ellas vieron monopolizado el derecho a ser maestra en Erika, entonces me llamaron para hablar conmigo, todo el grupo de niñas. Y ellas me dijeron: lo que pasa es que nosotras también sabemos bailar y también podemos ser maestras, tú no nos estás dejando, tú nos estás excluyendo y entonces tú estás haciendo mal porque nosotras también podemos. Yo les dije: ah, bueno, ¿qué se siente ser excluida? Y ellas lo que me dijeron fue: pues no, es que es muy feo. Y le dije: eso fue lo que sintió Erika cuando ustedes no la dejaron jugar con ustedes. Y no, eso tenemos que pensarlo, reflexionarlo y mirar qué vamos a hacer, porque no se puede excluir a otro y pasar como si nada. Ustedes acaban o han sentido estas 2 semanas lo que es no darle lugar también a una persona en las dinámicas del salón. Por supuesto no en esas palabras, pero ellos entendieron. Hablamos mucho de lo que la niña había sentido, fuimos muy amorosos también en el sentido de pedirle una disculpa sincera, porque es que un maestro no puede permitirse dar respuestas aceleradas a las situaciones que ocurren en el aula, tiene que pensarlas y tiene que generar que los niños reflexionen, se hagan cargo de las consecuencias de sus actos, puedan reparar sus acciones, puedan pedir una disculpa de corazón en el sentido de darle lugar al otro en el aula. Bienvenidos a Conversaciones Maestras, un espacio entre colegas para generar espacios de conversación alrededor de la educación. Hoy tenemos a Sandra Lucía Rojas. Hola. Una maestra que nos va a mostrar el mundo de cómo afrontar las situaciones difíciles en el aula gracias a que hay todo un enfoque, un pensamiento, una reflexión teórica. Bienvenida. Gracias, contenta de estar en Conversaciones Maestras. Qué delicia, Sandra. Tú nos contabas que la escuela no es un espacio donde siempre ocurren cosas fáciles. A veces aparecen espacios donde nos enfrentamos a situaciones difíciles. Muy difíciles. El aula es un lugar de contradicción, es un lugar de intersubjetividad y en la construcción de la intersubjetividad siempre surge el conflicto, siempre. Entonces, los maestros tenemos que pensar muy bien cómo intervenimos a nivel pedagógico cuando el conflicto entre sujetos emerge, cuando lo que nos hace seres humanos, tanto lo positivo como negativo, está buscando un lugar de expresión en el aula. Y a veces eso que está buscando un lugar de expresión se traduce en agredir o en llamar la atención o en discriminar, porque es que en el espacio del aula estamos en un proceso de humanización, de convertirnos en sujetos. Entonces es lógico que las tensiones de ese proceso emerjan cuando hay relaciones entre pares y con un adulto que se supone debe conducirnos. Claro, y eso me imagino aprendiendo a sumar y a restar, a leer,
a ciencias, al departamento, mejor Sí. dicho, en momentos como Sí, de mucha claro, cotidianidad. las preguntas frente a los aprendizajes fundamentales surgen, ¿no? Profe, con que se escribe. Algún día un niño me dijo, ¿cuál es la eje? Le dije, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres escribir? Es que quiero escribir gelatina. Y yo, la eje es la de Gerardo. Ve y miras cómo se escribe Gerardo. Sí, esas preguntas son más fáciles de trabajar. Sí. Si uno tiene claro el horizonte de sentido de la enseñanza de las disciplinas, ¿sí? Pero las preguntas complicadas o las situaciones complicadas son las de la pelea, las del golpe, las de la grosería, las de la discriminación. Esas sí son difíciles porque nada en la universidad nos forma para eso. La universidad tiene un enfoque muy encaminado hacia la disciplina, hacia lo cognitivo. Quizás uno vea una que otra materia de desarrollo afectivo o de constitución de la subjetividad, pero no es el centro, y eso sí que se necesita. Afortunadamente yo estuve en un programa de formación de maestros muy distinto, y la pregunta por la subjetividad era el centro de ese programa de formación. Entonces ahí nos dieron herramientas conceptuales que ahora me sirven para operar en el aula, ¿sí? Y esas herramientas, en el caso de la historia que les contaba, son fundamentales porque es que nosotros frente al conflicto entre los niños no podemos darnos el lujo de contestar con consejos. Consejo, sí, no podemos darnos ese lujo. Ay, por favor pídele disculpas, dale la mano. Sí, eso no soluciona el conflicto. Es decir, el tránsito real de esta conversación quizás es del consejo a nuevas formas de relacionarnos en situaciones donde realmente el maestro tiene que entrar a qué tipo de terrenos. A ver, yo no diría tanto del consejo ni de la moralización, ubicar las cosas en el lugar del bien y del mal, sino del darse tiempo para pensar qué hacer cuando uno está ayudando a que otro sujeto se constituya como tal. Entonces, frente a la discriminación, por ejemplo, yo no puedo contestar con un eso no se hace. ¿Sí? Yo lo que tengo que hacer es, si me paro en la teoría de Winnicott, ¿sí? Es que los niños se hagan cargo de las consecuencias de sus actos, que sean capaces de pensar en el otro y al hacerse cargo de las consecuencias de sus actos, emprender acciones reparadoras de un daño, ¿sí? Que puede ser simple, que puede ser decirle una grosería al otro, pero que al otro lo hiere. La exclusión hiere, y los niños tienen que entender que uno puede herir al otro con las palabras, con las acciones. Y ese espacio que tú llamas como de reflexión, que debe asumir el maestro para enfrentar, digamos, la situación que permita la reparación de los hechos que cotidianamente hacemos, ¿cómo se logra, digamos, en situaciones prácticas de la vida del aula? ¿Cómo nos podrías relatar alguna experiencia en la que tú, digamos, a pesar de la urgencia de la situación, te permitiste entrar en ese espacio de reflexión, que yo creo que es una tensión muy fuerte para un maestro, porque es que se están allá, hay muchas cosas, pero el maestro, ¿qué es lo que tiene que pasar ahí en esos tiempos? ¿Cómo es el manejo del tiempo? ¿Cómo son? Yo creo que no hay fórmulas. ¿Cierto? Yo creo que a cada situación una respuesta. Pero yo lo que sí pienso es que uno tiene que tener una estructuración conceptual fuerte para operar con conceptos sobre esas situaciones del aula. Entonces, en el caso de Erika, ¿sí? Erika por su piel empieza a ser discriminada y yo no puedo... lo que yo pensaba es, ¿qué hago para que los niños sientan qué es la discriminación? Y al sentirla puedan ponerse en los zapatos del otro y puedan decir, no, esto no es lo que yo quiero hacerle sentir al otro ni lo que yo quiero sentir.
Entonces, la estrategia para Erika era potenciar todo lo que ella tenía como niña negra, ¿sí? Toda su potencialidad corporal, toda su alegría, sus fortalezas. Todas sus fortalezas, hacérselas ver al otro para que el otro las reconozca y no se quede en el estereotipo de discrimino porque es blanco, porque es negro, porque es esto, por lo que es lo otro. No, simplemente lo acojo porque es un compañero y es un ser humano con el que estoy creciendo. Entonces no hay respuesta. Pero ahí creo que hay una cosa que es interesante que miremos también lo que hiciste. Es decir, tú les dices, hoy no te voy a dar la respuesta. Y te vas a pensar sobre la situación. Fuera de lo que ya claramente se nota que es como el camino de la resolución del conflicto, ¿qué cosas evaluaste para que tú sintieras que por ahí era la solución? Es que es una forma de proceder. Exacto. Sí, es una forma de proceder. Te narro rápidamente otra situación. Estábamos pintando en el salón, todos los niños. El agua ya estaba muy sucia. Entonces yo dije, ¿quién me hace el favor de cambiar el agua? Una niña levantó la mano, Aura, y se fue y cambió el agua. Cuando volvió, Yuri Angélica ya había terminado su dibujo. Estábamos trabajando con pinturas, acuarelas, una tarde deliciosa, un dibujo grandote, una pintura grandota. Y Aura se quedó mirando la pintura bella y cogió un vaso de agua, uno de los vasos de agua, y se lo echó encima. Yo volteé a mirar en el momento en que le estaba echando el vaso de agua. Y mira, yo cerré las manos, porque si no, yo cerré las manos. Respiré muy profundo. Y entonces Yuri le dijo, ¿cómo me haces eso? Si ya lo estaba terminando, ¿qué te pasa? Aura se voltea muy cínica y le dije, ¿me haces el favor? Coges tus cosas y te sales del salón. Pero yo sabía algo de la condición de vida de ella y antes de eso la cogí de los brazos fue fuerte. La miré a los ojos y le dije, aquí nadie tiene la culpa de lo que te pasa en casa, nadie. Y acá los niños no tienen por qué pagar lo que te pasa en casa. Coges tus cosas y te sales del salón. Yo siempre tuve juguetes en el aula. Un salón de niños de preescolar y primaria no puede excluir a los juguetes. Sí. Ella cogió una muñeca, cogió su maleta y se fue con la muñeca. Se salió al corredor, se quitó el saco, envolvió a la muñeca y empezó a arrullarla. Yo no sabía qué me dolía más, si lo de la pintura, ver ahora en esa situación. El hecho es que ella después entró y me dijo, ¿puedo pedirle perdón a Yuri? Le dije, sí, tú puedes pedirle perdón. Ella fue y le pidió perdón y Yuri le dijo, yo jamás te voy a perdonar. Entonces ella vino y me dijo, no me quiso perdonar. Y le dije, ella está en todo su derecho. Lo que hiciste es realmente agresivo con ella. Entonces ella no tiene por qué perdonarte. ¿Pero tú qué vas a hacer? Le dije, nada. La respuesta que ella te dio es una respuesta de acuerdo con lo que tú le hiciste. Entonces tendrás que esperar a ver si ella decide perdonarte después. Tendrás que pensar tanto como yo estoy pensando esta situación. Entonces, ahí con lo que uno actúa, siento yo, es con la convicción de que uno está formando a otro para que sea un buen ser humano. Con la convicción de que no puedo pasar por alto los actos de agresión al otro, pero que ese no pasar por alto implica respuestas inteligentes, implica respuestas que no estén en el terreno de la armonía y de todas esas cosas. No, es que formarnos como humanos atraviesa el conflicto. Es decir, atraviesa también la frustración. También. Y atraviesa la reparación. Sí. Y atraviesa el reconocimiento de la incertidumbre y de la complejidad de las situaciones humanas. Sí. Lindísimo, Sandra, muchísimas gracias. Bueno, es un espacio que se nos abre gigante para pensar más.